Estamos ya, por fin, en otro jueves para la igualdad. El día de hoy nos acompañan dos profesoras del plantel Vallejo, del CCH Vallejo. Ambas imparten la clase de Historia Universal, pero bueno, evidentemente han impartido también clase de Historia de México. Y bien, el día de hoy yo las invité a participar para que nos platiquen eh, cómo ven, cómo abordan el feminismo en la clase de historia, ¿no? De hecho, el jueves para la igualdad del día de hoy se llama Feminismo en la clase de historia. Y bueno, sin más preámbulos, les quiero presentar a la licenciada Blanca Pureza Gandarilla Aja. Ella es licenciada en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es estudiante de la maestría en enseñanza de la historia de la UNAM. También es profesora de asignatura de la materia de Historia Universal en nuestro plantel, Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo, pero también es activista, defensora y divulgadora del feminismo y de los derechos humanos en el estado de Guerrero con agrupaciones civiles. En Twitter la encuentran como @eltlacololero. Y tenemos además la presencia de Cianya Sánchez Gómez. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, generación 2018. Ella ha tenido experiencia en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, un año. Se especializó en el programa de derechos humanos del Distrito Federal. Se dedicó a realizar apoyo de análisis sociológico y estadístico a lo largo de un año. Su experiencia hasta el momento es de 10 años de docencia en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo, en las materias de Historia Universal Moderna y Contemporánea e Historia de México. También fue coordinadora del área histórico-social en el turno vespertino en nuestro plantel de agosto de 2016 a agosto de 2018. Fue coordinadora editorial de la revista del Colegio de Ciencias y Humanidades Eutopía en la Dirección General del CCH y actualmente es coordinadora del programa institucional PIA en el plantel Vallejo. Este es el programa institucional de asesorías. Y bien, bienvenidas colegas, amigas, compañeras, gracias por estar aquí. Gracias por invitarnos, maestra Majarba. Bien. Muchas gracias, maestra Majarba. La primera pregunta que les quiero hacer, colegas, es ¿cuál es su propósito en la clase de historia? O sea, situándonos como profesoras, ¿cómo cuando ustedes inician un nuevo año escolar o incluso me imagino un nuevo semestre o tal vez semana con semana, cuál es el propósito que tienen en mente cuando comienzan a hacer su diseño, su planeación, cuando van a llegar a ver a sus alumnos? ¿Qué tienen en mente? ¿Cuál es su propósito? Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Me da gusto estar aquí con ustedes, compartir este espacio con estas maestras que llevamos ahí nuestra empatía y nuestra lucha con el feminismo, ¿no? Y la equidad de género dentro de este plantel y la maestra Majarba que ha hecho este enorme esfuerzo, le reconozco por abrir espacios para la equidad, ¿no? Gracias. Lo aplaudimos, sí. Digamos que la materia de historia tiene muchos propósitos, ¿no? Entre ellos está principalmente generar ciudadanos conscientes, libres, que ejerzcan el voto con conciencia, ¿no? Pero también está esa idea de que la historia es necesario comprenderla para no solamente no repetir los errores, ¿no?, del pasado, sino también para mirar a nuestro pasado como ese resultado o esas consecuencias que ahora nos resultan en nosotros. Nosotros somos resultado de todos esos procesos. Entonces, a mí me interesa mucho que los alumnos se vuelvan jóvenes reflexivos, analíticos, pensantes, que se cuestionen constantemente la realidad, ¿no? Que se cuestionen eso que
Los textos, pues, a veces parece intocable, a veces parece inaccesible, ¿no?, para ellos. Y a veces lo ven tan lejos de su propio contexto que, que les resulta a veces difícil comprender que todos esos procesos les dan a ellos en su realidad, ¿no? En su cotidianidad. Entonces, bueno, y uno de mis objetivos también no solamente es que se vuelvan así, sino también enseñarles con amor. Eh, la materia de historia es una de esas materias que nos brinda mucha humildad eh, y mucho amor por el conocimiento. Entonces, al inculcarle a los jóvenes, pues este amor al conocimiento, este amor por el pasado, este amor por sus ancestros, por sus familiares, que, no, que son parte de su realidad, bueno, pues transforman, ¿no? También ya nos hace dimensionar de otra forma lo que vemos cotidiano. Entonces, uno de mis propósitos cuando doy clases de historias también, que ellos vean la historia con amor, la aprendan con amor, porque así es como se facilita el aprendizaje, es como se facilita la comprensión de los otros, ¿no? De los otros pueblos, cuando aprendemos a empatizar con su historia, a sentirnos partícipe, ¿no? Ya no esas divisiones raciales, ya no esas divisiones que nos dejó el patriarcado, de divisiones muy marcadas, ¿no? Incluso hasta de clase. Entonces, bueno, ese sería como que uno de mis objetivos, ¿no? Y el preservar la memoria. La historia es afortunadamente esa memoria colectiva que nos hace recordar cosas buenas que también tiene nuestro pasado. Entonces, preservarlas para nuestras futuras generaciones, pues también me parece muy importante. Muchas gracias, Blanca. Gracias. Cianya, por favor. Ay, chicas, qué gusto, en verdad, qué gusto poder dialogar con mis amigas, colegas, compañeras, ¿no? Del área histórico-social, que también ya extrañaba bastante, como estos tipos de diálogos, más sobre la historia. Pues muchas gracias, maestra Majarba, y a la CINIC, ¿no? Por brindarnos estos espacios y hablar un poco más de la historia, porque, híjole, es bien complicado para nuestros alumnos, a veces vienen con muchas ideas de la historia, ¿no? Procesos y aprender fechas, ¿no? Y viene muy marcado. Entonces, la maestra Blanca lo dijo hace un rato, también es para nosotros, es complicado llegar a nuestros alumnos y decir, a ver, vamos poco a poco, ¿no? Vamos a ver otras miradas, vamos a reflexionar. ¿Qué es lo que a mí me gusta en mis clases? El propósito en mis clases de historia, a mí me toca dar historia universal o historia de México, pero ya llevo unos añitos más atrás que me he dedicado más a la historia universal. Y, híjole, mis propósitos, que mis alumnos sean reflexivos, que comiencen a problematizar, analizar estos procesos sociales, económicos, políticos, culturales, ¿no? Siempre les digo, recuerden que la historia es todo un conjunto, ¿no? Es un todo. Y a veces como que se ríen y dicen, ah, maestra, qué aburrido, pero ya como lo van viendo poco a poco, pues, ay, más o menos van entendiendo un poco sobre el desarrollo histórico, ¿no? Me interesa que mis alumnos se apropien de este conocimiento significativo, ¿no? Que tengan un pensamiento flexible, crítico, incluso sistemático, que a veces nosotros creemos como adultos que es un poco complicado, pero créanme que no. Yo he tenido muchos alumnos que han llegado a todos, a estos pensamientos, ¿no? Y sí reflexionan, y sí critican, y sí sistematizan muy bien la información, ¿no? Hablando ahora del tema del feminismo, me gusta mucho hablarle a mis alumnos sobre la historia de las mujeres, el feminismo. Es importante visibilizar a la mujer y creo que de eso parte la historia también, ¿no? Que veamos, que ellos vean, que miren que hay mujeres que han trabajado a lo largo de la historia, ¿no? Que, como lo decía, unas que han sido guerreras, unas que han sido explotadas, unas que siguen luchando, unas que lucharon y murieron en el intento, unas que cambiaron los paradigmas, ¿no? Es importante darle visibilidad a las mujeres y para eso está la historia también, ¿no? Pero sí,
hay que jalar a los chicos y decirles, vean, vamos a ver esto, ¿no? Y es un proceso, ¿no? Y vamos caminando poco a poco. Muchas gracias, queridas Cianya y Blanca. Me identifico completamente con ustedes. Blanca tocó un punto bien importante que creo debería ser una disposición transversal a todas las materias del plan de estudios. Hacer, impartir, diseñar, buscar transmitir con amor. Cuando uno, cuando una hace eso, genera emociones, ¿no? Se trata justamente de motivar en ellos este aspecto, este terreno emocional para que se genere el aprendizaje, ¿no? Y aquí voy con mi segunda interrogación. ¿Qué situaciones o condiciones han ustedes identificado a lo largo de sus años de docencia que les han hecho pensar es necesario abordar la teoría feminista o la perspectiva de género en la clase de historia? Porque tal vez no siempre ha sido así, o no lo sé, ustedes me van a decir ahorita, si ha habido alguna, si siempre han pensado y la han abordado, o si llegó un momento en el que identificaron ciertas situaciones, condiciones en sus alumnos, alumnas que dijeron, es necesario hablar de teoría feminista, o es necesario hablar de perspectiva de género, o es necesario algo que es derivado de esto, lo que decía Cianya, hacer visible la labor de las mujeres en la historia, que no ha sido en lo absoluto menor. Entonces, adelante Blanca, por favor. Bueno, gracias. Sí, qué pregunta tan interesante y qué fuerte, ¿no? ¿Cómo abordamos esos temas tan polémicos hoy en día? Bueno, eh, la historia también va de la mano con la historia del capitalismo, ¿no? Y el capitalismo es un sistema económico del cual pues no nos podemos desafanar o no podemos abstraernos, ¿no? De él. Entonces, el capitalismo también ha sido en gran parte patriarcal. Y eso nos dejó como herencia, bueno, pues esta omisión de las mujeres en los procesos políticos y económicos. Una omisión, eso no significa que no participáramos, ¿no? Que no participaran, que no se involucraran, pero dejó mucho tiempo de lado, ¿no? Entonces, esa omisión nos ha costado la incomprensión de muchos procesos históricos. Y no solamente ha dejado a las mujeres, ¿no? También ha descuidado, no sé, a las niñas, los niños, los ancianos, la diversidad sexual, ¿no? Estos grupos con diferentes ideas sexuales, ¿no? De identidad, ¿no? A fin de cuentas que también forman el conglomerado cultural, este complejo social en el que vivimos. Entonces, ¿cómo abordaríamos eso en el CCH, ¿no? En esta problemática del feminismo? Bueno, es tan inerte, tan cercana a los jóvenes, desgraciadamente, que cuando abrimos un periódico o vemos Facebook, aparecen asesinadas, desaparecidas, muertas. Es decir, hay una condición de volver a las mujeres objeto. El patriarcado nos ha hecho objetos, nos ha reducido a hacer eso. Y entonces, bueno, pues las luchas del feminismo es una reivindicación por volvernos personas dentro de esta terrible omisión. Entonces, bueno, incluso se tergiversó la lucha femenina, ¿no? Porque el capitalismo también ha lucrado con esa idea que nos ha vendido sobre lo femenino, ¿no? Lo rosa, el consumismo de moda, etc. Entonces, bueno, todo esto es, es muy complejo, son unas enramadas muy complejas y abarca muchos aspectos que los jóvenes pasan por cotidiano y pasan por alto, ¿no? No se dan cuenta de todo lo que está detrás, de todo este aparato ideológico que está detrás,
¿no? Y que opera en contra, y que muchas veces operó en contra de las mujeres, ¿no? En contra de su desarrollo. Entonces, a tal grado de que es bastante reciente que las mujeres participemos en política, en la democracia. Apenas en el caso de México, sí, en el año 1953 es cuando tuvimos el voto, ¿no? ¿Cuánto tiempo se nos tuvo que pasar después para que se nos reconociera como ciudadanas? Entonces, eso trasciende en los jóvenes, ¿no? Y mientras siga habiendo una cultura en donde se fomente el patriarcado, en donde las mujeres sigamos siendo como objetos, van a seguirse dando atropellos graves, ¿no? No solamente a nuestra historia, sino a todo lo que vamos a dejar como herencia a las generaciones futuras, porque entonces las mujeres vamos a seguir siendo ahí la cifra roja de las notas, y esto ya se tiene que acabar. Está el caso aquí en Guerrero, suena mucho, nadie lo denuncia así abiertamente porque todavía hay un machismo muy exacerbado, ¿no? Pero está el caso de Félix Salgado Macedonio, que nos presenta ese poder, ¿no? En donde los políticos son intocables, pese a que haya denuncias. O sea, ¿quién le crea a las víctimas? O sea, hay una serie de aspectos reprobables en todos sentidos que benefician al político para hacerle ver como el bueno, como el que se le está difamando, como el que es una trampa política, ¿no? Y eso es cotidiano. Entonces, sí es necesario que nosotros abordemos en todas nuestras clases, así sea matemáticas, historia, física, tenemos que abordar el tema de género porque hemos sido excluidas de muchos de estos aspectos, ¿no? De muchos de estos ejes cruciales en la sociedad. Gracias, Blanca. Y justamente del tamaño de esa exclusión, o sea, del tamaño de esa exclusión, ojalá fuera el tamaño de la intervención feminista, ¿no? Lo que pasa es que nos topamos con pared, o sea, son muros conceptuales, históricos, sociales tremendos. Pero ahorita que te estaba escuchando dije, claro, del tamaño de la intensidad de esa exclusión es lo que nos hace falta reivindicarnos. Cianya, por Claro, favor. ay, perdón, No, esto sí, que sí, es por favor. importante, perdóname, pero es desgraciadamente toda esta violencia que hemos vivido las mujeres, que nos ha hecho crear lazos de empatía, ¿no? Ok, no lo sé, no tengo pruebas, pero yo te creo. O sea, yo sé que no puedes mentir en esto que estás diciendo de que fuiste acosada, de que fuiste violentada, de que fuiste violada. Y se ha pedido esta fraternidad, ha pedido el esclarecimiento de muchas muertes que incluso nuestro sistema judicial pasa por alto, ¿no? La impartición de justicia es patriarcal en nuestro país. Aquí esto se muestra. Totalmente. Adelante, Cian, por favor. Sí, mira, fíjate, esta pregunta me movió mucho cuando la leíste, ¿no? Porque nos preguntas qué situaciones o condiciones en tus estudiantes, ¿no? Han hecho que nosotros pensemos en hablarles a ellos de feminismo, ¿no? Fíjate que yo me voy un poquito hacia atrás cuando yo estaba en la universidad, justamente en una clase de Historia de México. Entonces, tenía un profesor que era hombre y estaba hablando sobre la Revolución Mexicana y todo esto. Y entonces recuerdo muy bien las siguientes palabras, ¿no? Las Adelitas. Y ahorita voy a hablar sobre ese tema que también lo toco con mis alumnos. Las Adelitas eran las prostitutas que estaban así. Entonces yo recuerdo que yo me quedé así de, ¿qué está pasando? Y mis compañeros, híjole, se empezaron a reír. Y yo dije, recuerdo, ¿no? Que yo dije, pero es que esto es una falta de respeto, ¿no? O sea, yo pues, tenía 17, no, como 18 años más o menos. Y fue así de, ¿qué está pasando, no? Conforme fue pasando el tiempo, llegué al CCH Vallejo y entonces volví a ver dentro de mis clases diferentes tipos de violencias, ¿no? Que existían
en el salón de clases, ¿no? Risas, jajaja, ¿no? Sobre algún tema en específico. Y en una clase, de mis primeras clases, a mí me toca, bueno, me gusta darles a los chicos que hagan un collage, ¿no? Para que ellos en ese collage recuerden un tema y hablamos de la investigación histórica. Y en una de esas, ¿no? Había chicas, creo que una vez se lo comenté a la maestra Majarba, había chicas con poca ropa, ¿no? Y entonces pues los chicos se reían, ¿no? Y se reían y se reían. Entonces yo dije, es momento, sí, tenemos que hablar de feminismo, tenemos que visibilizar, ¿no? Porque esto es violencia, ¿no? Sutilmente es violencia. Y es lo que decía la maestra Blanca, desde el capitalismo se ha dedicado a eso, ¿no? Por desgracia, a ocultar, ¿no? A no visibilizar, ¿no? Porque obviamente hay muchas cosas que no convienen dentro de este sistema, ¿no? Pero a nosotras, ¿qué nos toca? Pues visibilizar, ¿no? Y explicarles a los jóvenes, ¿no? Desde el análisis histórico, ¿no? Centrado en mujeres, eh, como esas mujeres que cambian la historia, que también son parte de estas estructuras económicas, políticas, sociales, culturales, ¿no? Que están ahí, o sea, que son mujeres que están ahí, ¿no? Y es importante visibilizar, ver a la mujer, ¿no? Ver a la mujer, identificar a la mujer, cómo se ha esclavizado a la mujer, ¿no? Cómo la mujer ha sido violentada durante años, cómo no se ha podido tener, incluso ahorita pues tenemos este espacio donde podemos hablarlo, ¿no? Pero ni pensarlo en los años 40, ¿no? Ni pensarlo, híjole, peor, ¿no? En los 60 todavía costaba trabajo, es más, hace 20 años, ¿no? No se podía hablar. Hoy en día se puede hacer. Y qué mejor hacerlo en el salón de clases. Es un trabajo, ¿no? Porque cuesta a veces que también nosotros salgamos de estas estructuras patriarcales, también como maestras, como mujeres también cuesta trabajo, pero es importante, ¿no? Nosotros tratar de hacerles a los chicos que hagan conciencia de cómo está este mundo en el que vivimos, en este mundo capitalista. Híjole, es complicado, ¿no? Porque también luego nuestros chicos, ay, ¿no? Recuerdo hace 10 años, ay, feminazis, decían algunos alumnos míos. Y no, pues era encontrar este camino de no, a ver, ¿no? Conceptos, vamos a empezar por los conceptos, ¿no? Y es complicado, pero sí se puede, ¿no? Sí, sí se puede. Y los chicos sí reflexionan y los chicos sí lo sienten y incluso, ¿no? Apoyan a sus compañeras, ¿no? Y las chicas, híjole, se súper empoderan, ¿no? Pero sí es todo un proceso. Gracias. Muchas Ay, gracias, Yanya. quisiera agregar, yo acá siempre Por agregando. favor, por favor, adelante, Blanca. Aquí, es que me enriquezco con lo que dice la maestra Cianya, dice cosas bien interesantes. Bueno, también esta violencia trasciende hasta nuestros alumnos. Tenemos alumnos y alumnas que viven relaciones de noviazgo violentas, ¿no? Tenemos el lamentable caso de un alumno que asesinó a una alumna de nuestro plantel, a su prima, por ejercer esa violencia, ¿no? También es una violencia asesina, que sí tenemos que hacer conscientes a los jóvenes, a las y los jóvenes sobre estos lamentables testimonios del machismo nocivo en nuestro colegio. Totalmente. Y también, ajá, justo ahí algo, ahorita que dijo Blanca, también como a veces nuestros alumnos, ¿no? También nos buscan para contarnos, ¿no? Maestra, sucedió esto, ¿no? Tuve un problema así con mi novio, ¿no? Recuerdo una exalumna mía, cuando Blanca tocó esto de que mató, que asesinó, ¿no? Recuerdo una alumna mía que tuvo igual un problema muy fuerte y su pareja le pegaba. Entonces ella a veces omitía entrar a mis clases porque llegaba pues violentada, ¿no? Físicamente. Entonces, dejó de que terminara mi clase para hablar conmigo y decirme, maestra, está pasando esto, ¿no? Y ahí pues ves a la otra, ¿no? A la alumna,
Y yo la verdad agradezco mucho cuando mis alumnos llegan y me cuentan una situación así, ¿no? Que en un momento es, ¿qué hago? ¿No? Porque también está la otra parte, ¿no? ¿Qué hago? Y recuerdo que traté de buscar la forma para que ella tuviera, gracias a psicopedagogía, apoyo psicológico y buscar también esos canales, porque a nosotros también nos toca esta otra parte, ¿no? Buscar esos canales más allá de ser docente, ¿no? También esta parte humana, ¿no? Buscar cómo puedes ayudar al otro, que bien es tu alumno o alumna, ¿no? Pero también cómo puedes apoyarlo, ¿no? Porque a veces los chicos también se sienten solos o desprotegidos o nadie puede o no los pueden entender mismos sus compañeros. Entonces buscar esa parte, ¿no? Y entonces ahí sí, o sea, bien somos maestras de historia, ¿no? Pero lo decía la maestra Blanca, cuando se acercan a uno, ¿no? Es la otra parte humana, ¿no? Y híjole, sí cuesta bastante. Tú tocas un punto central, Cianya. Cuando el alumno, cuando la alumna se te acerca y te cuenta algo que le está afectando, en este caso afectando negativamente, híjole, a mí me ocurrió hace ya mucho tiempo, yo creo unos 8 años, 9 años, que una alumna, yo la notaba como inquieta, nerviosa en el salón, se asomaba constantemente a la ventana, ¿no? Nunca quería participar, al grado de que un día, cuando se acabó la clase, me dijo palabras más, palabras menos, que si la podía, que me preguntó que hacia dónde iba yo, que si ya me iba del plantel, le dije que sí, y me dijo que si iba hacia el metro, le dije que sí. A mí se me hizo extraño, ¿no? Y me dijo que si se podía ir conmigo, o sea, que si nos podíamos ir juntas. Yo le dije, sí, se me hizo extraño, pero dije, está bien. Y en el trayecto me empezó a contar líos que tenía con el novio, exnovio, ¿no? Y que tenía mucho, una situación que yo dije, ¿qué? Eh, en ese momento yo me di cuenta de que muchos y muchas de mis alumnos tenían pues problemas en sus vidas familiares, amorosas, amistosas, eh, de las que yo no me enteraba, porque yo llegaba, armaba mi clase de una manera que todo era la filosofía, ¿no? Toda la filosofía, que aprendan los conceptos, que aprendan presocráticos, que aprendan Kant, que aprendan... Y no, nunca me preguntaba si eso era significativo en sus vidas, si eso les ayudaba a resolver problemas. En ese momento yo dije, ¿qué puedo hacer? Bueno, en ese momento dije, ok, vámonos al metro. Yo incluso la acompañé a que abordara su vagón, ¿no? Pero me quedé muy tocada, o sea, me quedé muy, dije, no, yo tengo que hacer algo más, o sea, yo tengo que brindar información, de qué hace la escuela, ¿no? Para apoyar a estas alumnas, a estos alumnos. Y otra parte importante, qué herramientas les brindo de la filosofía, que en este caso es mi materia, para que ellos identifiquen, o sea, yo no les voy a decir qué está bien ni qué está mal, pero ellos deben de tener elementos para que ellos razonen, distingan. Y aquí quiero hacer un comentario muy importante. Una como profesora es parte de una comunidad escolar que con sus vacíos y sus tropiezos tiene un andamiaje importante, ¿no? Con herramientas importantes para apoyar a los alumnos, a los profesores, pero muchas veces por la misma rutina y la prisa y el corredero, no te enteras de que hay psicopedagogía, no te enteras de que hay orientadoras, orientadores, no te enteras de que te pueden facilitar números de atención, por ejemplo, a víctimas de violencia. Fíjense, hace 8 años yo todavía no estaba empapada, no sabía, comenzaba a tener algunas cercanías con el concepto de equidad de género, pero no sabía toda la información que yo le podía brindar a mis alumnos, por ejemplo, para atención a casos de violencia, ¿no? Entonces, ahora digo, híjole, decía Blanca, tenemos que mostrar esto, en primera decir, esto no es normal, esto no está bien, el acoso, la violencia, el ciberacoso, la agresión, el bullying, eso no es correcto, eso no está bien. Y tenemos que luchar por reivindicarnos como personas. O
Y una persona es un conjunto integral que no merece, por ejemplo, vivir sin dignidad, ¿no? Por poner un ejemplo de muchísimos. Y entonces, ya aquí mi intervención aprovecho para lanzar la siguiente pregunta. ¿Qué estrategia o secuencia didáctica, digo, hablando acá en tonos docentes, les han dado buenos resultados para abordar feminismo o perspectiva de género en su clase? ¿Por qué les pregunto esto? Porque tengo colegas que luego dicen, es que no sé cómo hacerle, o sea, no sé, es un tema complicado, es un tema que puede levantar ámpula, no me siento con la preparación suficiente, día con día salen nuevos artículos, nuevos conceptos, o sea, no sé cómo hacerle. Entonces, repito la pregunta, perdón, ¿qué estrategia o qué secuencia o qué actividades les han dado buenos resultados para abordar estos temas en sus clases? Blanca, por favor. Bueno, fíjate que como es un tema cotidiano, y esto también, pues los jóvenes se encuentran en estos dilemas, ¿no? Y los debates, el debatir en clase, también estos procesos, bueno, pues ayuda muchísimo. Entonces yo de estrategia, sobre todo en temas como la- los derechos de las mujeres sobre su cuerpo, eh, los jóvenes, o sea, uno se da cuenta de cómo estamos socialmente cuando hablan los jóvenes, ¿no? Cómo justifican a veces o repiten ese discurso, ¿no? De, de no dejarle a las mujeres la libertad de decidir sobre su cuerpo, ¿no? Pensando en otras, en la vida del otro, no sé, ¿no? O sea, múltiples consecuencias. Pero, digamos, el debate permite no solamente a ellos explorar sus propios argumentos, sino también ver la debilidad de estos, ¿no? Y las libertades del otro y de la otra. Entonces, los debates son, yo pienso que sí los defendería como una estrategia didáctica en el caso de historia, porque te permiten ver muchas cosas, ¿no? También está el cambio de roles histórico, que normalmente en clases presenciales hacía, en donde los jóvenes tenían que escoger hombres, una mujer, y mujeres un hombre, para tratar de identificarse cómo era vivir en esa época, ¿no? Entonces esa también es una estrategia muy bonita y que ayuda pues a los jóvenes no solamente a comprender estos procesos históricos, sino también a interpretar cómo se vivía, cómo era ser mujer en determinada época, cómo era ser hombre, ¿no? Porque también hay también hay que hablar que la masculinidad está también en un proceso de reflexión social, ¿no? Muy interesante. Entonces, ellos entrarían también a esa dinámica. Totalmente, Blanca. Muy bien. Cianya, por favor. Sí, híjole, estrategias. Una de ellas la utilizo para Historia de México y es sobre justamente las mujeres de la Revolución Mexicana. Este fue un escrito que yo hice hace como ya 8 años, justamente cuando decidí hablarle a los chicos sobre las mujeres en México, ¿no? La trascendencia de las mujeres mexicanas. Y entonces los ponía a leer justamente este documento que yo hice y ellos leían. ¿Quién es? ¿Por qué Adelitas? ¿Por qué? ¿Qué hacían? Y, ¿no? ¿Cuál era su función, ¿no? Dentro del campo de batalla incluso, ¿no? Este, eso, y les ponía yo la canción de la Adelita, ¿no? Entonces yo recuerdo que el debate al final era padrísimo, ¿no? Porque los chavos eran de, maestra, es que los chicos decían, es que Adelita se fue con otro, ¿no? Y las chicas, no, pero date cuenta por qué se fue con otro. Y era un debate, híjole, que a los chicos les gustaba mucho. Pero ahora, este concepto que yo les decía, que tuve yo en la universidad, que a mí me cambió, me movió mucho de un profesor, fue a mí lo que me hizo pensar cuando llegué al CCH Vallejo. Yo no quiero que mis alumnos reproduzcan eso o que vuelvan a decir eso, o mis alumnas, vamos, o sea, no.
vamos a decirles quiénes fueron, qué hicieron, por qué lo hicieron, ¿no? Y qué hacían. También esa es para Historia de México. Para Universal, últimamente estoy muy pegada a Silvia Frederici y Calibán y la Bruja, ¿no? Que Frederici pues nos muestra los modos de producción, ¿no? Desde el materialismo histórico, ¿no? Que es primitivismo, esclavismo, feudalismo, capitalismo y socialismo, nos explica sobre estos modos de producción marxistas cómo ha sido la mujer explotada y esclavizada, ¿no? Obviamente no los pongo a los chicos que se lean todo el libro, ¿no? Leemos partecitas, ¿no? Conforme vamos avanzando en los modos de producción. Y entonces ellos al final hacen un escrito, ¿no? Sobre cómo ven la trascendencia de la mujer en la historia. Y me gusta mucho leer a mis alumnos, hombres, ¿no? Porque las chicas entienden esta parte de la mujer, ¿no? Cómo hemos sido, o sea, históricamente, creo que entre mujeres entendemos cómo hemos sufrido en la historia. Pero cuando yo leo a mis alumnos varones, y los leo que hasta, yo siempre digo esta palabra, acongojados, ¿no? De cómo es posible que pasó esto. Ahí es cuando me doy cuenta que ellos han reflexionado, ¿no? Y cuando veo alumnos que, por ejemplo, ya lo vi que está en esta charla, Axel y Antonio, ellos que vivieron conmigo estos procesos de estas actividades, se apasionaban, ¿no? Y eran de, no, es que no puede ser, ¿no? Jimena, que también está en esta conversación, ¿no? Y tú veías cómo también estos alumnos ahí reflexionaban, ahí les caía el 20, ¿no? Y decían, es cierto, no es de ahorita, ¿no? Lleva un proceso histórico, ¿no? Entonces, esas han sido como en general mis pequeñas estrategias en las que sí me toca abordar el feminismo. Sí, pero además coincidirán conmigo en que lo hemos tenido que armar pues en el vaivén mismo de la rutina, de lo cotidiano, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, fue hace un año que teníamos justamente las actividades para promover la equidad de género. Pues te acuerdas, Blanca, que hicimos nuestra mesa sobre feminismo, que estuvimos también con la maestra Blanca Martínez Landa. Y me acuerdo muy bien que llevé yo a mis alumnos, bueno, me acuerdo que se llenó la sala, nos dio un montón de calor, nos acabamos el tiempo de Blanca aquí presente, Blanca terminó corriendo dando la ponencia. Total, todo iba muy padrísimo, ¿no? El feminismo sí es necesario. Y me acuerdo que unos alumnos de mi grupo de lunes y viernes me dijeron, hombres, oiga, maestra, pero que sí, bien, el Día Internacional de la Mujer, sí está muy bien, nosotros, claro, qué padre, o sea, también así como un poco temerosos, ¿no? Y me acuerdo que uno me dijo, pero ¿y nosotros qué? O sea, ¿nosotros qué vamos a hacer? Nosotros... Y yo me acuerdo que yo me quedé así de, pues, dije, oh, por Dios, qué buena pregunta, ¿no? Porque estaba yo tan enfocada, ¿no? Y sí tiene razón, Blanca, yo apenas lo descubrí de ese año para acá, el asunto de trabajar lo que es la masculinidad hegemónica, el costo de esta masculinidad hegemónica, lo que ya en varios lugares se conoce como masculinidad tóxica, ¿no? De cómo el machismo afecta no nada más a las mujeres, claro, ha sido muy evidente esa opresión y esa violencia, pero como a los mismos hombres, ¿no? Les impide un desarrollo emocional, digamos, pues integral, ¿no? Entonces, y aprovecho para hacer el comercial de que aquí en los Jueves para la Igualdad también tendremos Jueves para la Igualdad con estos temas, ¿no? Porque justo esta parte de reconocernos, reconfigurar nuestra subjetividad, la manera en la que nos relacionamos es esto, entramos los dos, ¿no? O hombres, mujeres, o decía Blanca, la sexualidad la orientación sexual que tú elijas vivir, ¿no? O sea, en el mundo cabemos todos, pues, todos y todas, todes, ¿no? O sea, ¿por qué hay que seguir, decía Cianya, por qué reproducir lo mismo, los mismos camisas de fuerza, ¿no? Ya no es necesario, ya diría yo, ya tenemos que trascender esa parte. Claro, como docentes, el reto está en
leer materiales nuevos, ¿no? Generar nuevas formas de acercar estos temas a los estudiantes y el compromiso de trabajar esos materiales para explicárselos a ellos, ¿no? Y así se va. O sea, la carrera docente, por ejemplo, ahorita no sé si les esté pasando, yo creo que sí, buscando los materiales en línea o escaneando los que tienes o buscando recursos audiovisuales para que los chicos no se queden fuera de estas nuevas informaciones, ¿no? Y aprovechando que ambas dan clase de historia, quiero preguntarles, ¿qué mujer les parece esencial visibilizar por su labor en la historia? O mujeres, o sea, no tiene que ser nomás una, ¿no? ¿Qué mujeres les parece o qué mujer les parece esencial hablar de ella? Que digan, yo no puedo pasar mi curso sin hablarles de tal. Adelante, Blanca. Gracias, Maja. Híjole, esa fue una pregunta muy difícil porque tenemos tantos ejemplos de mujeres maravillosas y todas tienen la principal cualidad de ser valientes. Y ya con esto, o sea, tenemos que conocer sus vidas porque se han enfrentado no solamente a una sociedad misógina, retrógrada, ¿no? Contra ellas, violenta, sino que han logrado su lucha y perseverancia, ha logrado trascender. Y nosotras somos resultado, somos sus hijas, ¿no? Porque estamos aquí. Entonces, mencionar a una o muchas es no hacerle justicia histórica a todas estas mujeres, ¿no? Pero evidentemente, claro que hay algunas que sí, yo siento que los alumnos tienen que conocer y que no olvidar sus nombres, ¿no? Angela Davis es una de ellas, porque empieza a ver el marxismo como una fuente de liberación, una alternativa para transformar a la sociedad, pero sobre todo ella le empieza a ver la perspectiva, ¿no? De género y así transformar su propia realidad, porque ella dice, bueno, Ángela, dice, bueno, es cierto que está la lucha de las mujeres, pero tengo otra realidad, yo soy mujer, pero además soy negra, ¿no? Soy descendiente de esclavos. Entonces, eso también, pues es otra realidad. Eso es lo maravilloso de los feminismos, que nos muestran que no es uno solo, sino que hay muchos, y nos muestran la diversidad y la riqueza de este proceso emancipador de las mujeres, ¿no? Es completamente diferente, no sé, el feminismo blanco occidental al que se está llevando a cabo en África o en Sudamérica, Centroamérica, ¿no? Cada feminismo tiene sus particularidades, pero además enriquece el discurso femenino o feminista a nivel mundial. Yo lo veo así. Entonces, bueno, sería Angela Davis, no sé, ahorita que ayer cumplió años Rosario Ibarra, que es madre de una desaparecido, ¿no? Y que fundó el colectivo Eureka y que se volvió una pesadilla para los presidentes, ¿no? Que quisieron minimizar esta problemática de desapariciones forzadas en México. Y ella siempre se hacía presente. Entonces esas son mujeres, ¿no? Que hay que rescatar. La hija de Valentín Campa, ¿no? Que acaba también de fallecer. Es de las primeras ingenieras en México, que ella bajo su experiencia nos habla, ¿no? De cómo vivió esta, la facultad, en constante vigilancia de sus compañeros, la desacreditación y aprobación de lo que ella hacía y no hacía, ¿no? Entonces, ese ser el continuo ojo, bueno, pues hay muchos ejemplos de mujeres para todo ahí, pero todas tienen ese común denominador de haber enfrentado una dolorosa realidad y haberla enfrentado con amor y valentía. No rescato eso. Muchas gracias, Blanca. Cianya, por favor. Ay, yo cada que escucho a Blanca, yo me inspiro, porque siempre habla desde el amor, ¿no? Híjole, eso le he aprendido también mucho a Blanca desde que llegamos al CCH, ¿no? Que siempre ella dice con amor. Y bien lo dice Blanca, es bien complicado hablar de una mujer, ¿no? O sea, sí, obviamente tenemos a quienes
de quienes somos fans, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre les hablo a mis alumnos de Rosa Luxemburgo, ¿no? Marxista, pacifista, antimilitarista, defensora de la democracia, ¿no? Justamente una de las revoluciones más importantes y que trascendieron el mundo. Pero también me gusta mucho hablarles, como les decía hace rato, ¿no? De las mujeres vikingas, de las mujeres protestantes, justamente cuando el luteranismo, ¿no? Las reinas también, ¿no? O sea, me gusta hablarles mucho, sí, de las mujeres, pero híjole, sí, creo que me quedo mucho con Rosa de Luxemburgo y me quedo mucho también Leona Vicario, Carmen Cerdán, ¿no? Las mexicanas, ¿no? Híjole, Rosario Adelita, Castellano. mana, Adelita. Sí, Angela Davis, no, hombre, ¿no? También creo que Angela Davis nos tocó mucho a nosotros, ¿no? Creo que fue como de los primeros acercamientos que tuvimos a ver o a mirar diferente, a decir, sí, pues yo soy mujer, ¿no? Sí, entiendo, ¿no? Pero, híjole, sí, Rosa de Luxemburgo. Incluso les pongo también actividades a mis alumnos con Rosa de Luxemburgo de unos pequeños cómics, historietas que hicieron unos españoles que se llama La Rosa Roja. Y entonces les doy estos pequeños cómics a mis alumnos y lo leen, ¿no? Y les hablo de la trascendencia de ella, ¿no? El hecho de pararse incluso en las fábricas y hablar del marxismo, ¿no? Así de que salgan y combatan y estamos esclavizados y vamos, no podemos dejarnos, ¿no? Esta mujer tan combatiente, sí, pero híjole, ¿no? Tantas mujeres que hasta el día de hoy pues han cambiado eh, la historia, el mundo, ¿no? Y como les digo, hasta mujeres que ustedes escuchan, ¿no? En la música, porque siempre, a mí me gusta mucho llevar la música con la historia, ¿no? Mis alumnos bien lo sabrán, ¿no? Entonces, sí, las mujeres, ¿no? Qué bonito, chicas. Muchas gracias. Aprovecho para leer algunos de los comentarios que están aquí en el chat de nuestra transmisión. Iliana Vargas escribe: hola maestra Blanca, saludos, interesante plática. Eri Guzmán Ramírez agrega: sobre todo porque saben explicar muy bien los temas. Axel Barrera: grande mi profesora Cianya, totalmente. Keiri, creo que es Keiri Brambila, fan de la maestra Majarba y Blanca, sí es mi alumna. Saludos, Keiri, qué gusto que andes por aquí. Norma Gallardo, que es también integrante de la Comisión Interna para la Igualdad de Género, escribe: tantas mujeres que han hecho historia, como la Delita, Josefa Ortiz de Domínguez, la Malinche, Sor Juana Inés de la Cruz, Leona Vicario, Carmen Cerdán, Frida Kahlo, y pone obviamente puntos suspensivos, ¿no? Aquí hay una pregunta interesante, miren. Avi Aguilar escribe: disculpe, como maestras, ¿qué trabas se les ha presentado con el sistema patriarcal? ¿Qué desean? ¿Desean contestar algo ahorita? A mí se me vienen a la mente un par que además son muy, muy intensas. No sé si quieran compartir ustedes alguna. Blanca, te veo deseos, Blanca. A ver, te escuchamos, Maja. Pues a mí me tocó vivir la principal traba de... Alguna vez leí con Celia Amorós, feminista española, intensa, muy, muy ruda muy clara y muy ruda en sus argumentos, que una manera del patriarcado de excluir a la mujer, bueno, no lo dice nada más ella, lo dicen desde antes las feministas, pero me gustó la manera en la que ella lo escribe, es excluir a las mujeres porque se les considera menores de edad, ¿no? Como las niñas. Ay, ándale, sí, ajá. Sí, o sea, tú prende la tele, tú sírvenos el café, ¿no? Entonces, a mí me tocó como profesora, pocas veces, debo decirlo, tampoco voy a decir que toda la vida, no, pocas veces me tocó ese trato, ¿no? Ese trato, pues sí, como de, ay, ajá, ajá, incluso de que se me arrebatara la palabra, o sea, así como de, ay, ajá, sí, a ver, tú me decías, Juan, Mariano, Mario, no sé, tú, ¿no? Pero aparte yo detectando como ese ninguneo en la expresión de la persona que me decía, no, o sea, llégale.
¿no? Así. En otra ocasión me tocó padecer el trato, solo que ahí sí yo me reí en la cara de la persona. En alguna reunión de esas que se hacen luego en las áreas, ¿no? En este caso en nuestra área, me tocó hace muchísimos años, eh, había una reunión de cumpleaños y el trato era como de, pues tú sírvanos el pastel, ¿no? O sea, tú eres mujer, o sea, pues así como, ¿qué esperas, no? Pues yo, obvio, me empecé a reír porque dije, o sea, no, cada quien se sirve, ¿no? Y en otra ocasión me tocó, hace muchísimos años, tenía yo 1 año en el plantel o 2 años dando clases, de un directivo, no un directivo, alguien del cuerpo directivo de aquel entonces, que me cerró la puerta en la cara. O sea, llegué yo a pedir una aclaración, no diré de qué, y fue como, ¿qué? Y yo expliqué mi duda y me dijo, y me cerró la puerta en la cara. O sea, yo dije, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué? ¿Cómo? ¿De qué me perdí? Y no dije nada, obviamente, no le dije nada a nadie porque me dio mucha vergüenza, o sea, como si yo hubiera hecho algo mal. Cuando después razonando dije, a ver, no, yo fui a la instancia correspondiente para hacer la aclaración administrativa correspondiente, pero este personaje consideró que yo no tenía voz ni voto, ¿no? Después, a la luz de varios artículos, textos feministas, descubrí, dije, claro, estas son prácticas patriarcales, machistas, son formas de anular, de quitar la voz, ¿no? De decir, o sea, no te tengo ni por qué escuchar. Hablaban ustedes al inicio de nuestra conversación, que parte importante de esto es ver al otro, ver a la otra. Bueno, este tipo de prácticas son, no te veo, o sea, no existes, ¿no? Hay cosas, a ver, quítate, porque hay cosas más importantes que hacer. Y bueno, podría yo seguir aquí toda la transmisión, pero bueno, sé de profesoras que la han pasado peor, ¿no? Pero en lo que quiero poner el punto aquí es que esas son manifestaciones de prácticas patriarcales a las que podemos acostumbrarnos, ¿no? Decir, casi, casi disculpe usted, cuando ahora dices, perdón, soy una persona, soy una académica, soy una profesora, soy una trabajadora, y necesito una aclaración de esto, ¿no? Esa es una de las ventajas de que ahora todos y todas conozcamos en qué consisten porque el feminismo es, por ejemplo, una teoría que busca reivindicar los derechos de las mujeres porque son personas. Aquí, en cosas tan mínimas como no le puedes cerrar la puerta en la cara a una persona, ni hombre ni mujer, no le puedes cerrar si te viene a pedir una aclaración sobre su trabajo y tú eres el responsable de este sector de la comunidad, ¿no? Entonces, son 3 ejemplos muy claros, muy concisos que en su momento no vi, estaba yo muy chava. Venía yo, no sé ni cuántos años tendría, estoy hablando de hace 14, 13 años en el plantel, pero sí, después, insisto, me quedé con cara de, pero esto no se debe hacer, ¿no? Y en ningún momento fue mi responsabilidad, ¿no? No sé si ustedes quieran compartir algún ejemplo. Sí, yo sí. Bueno, hay varios, ¿no? Pero uno justamente que viví con la maestra Blanca. Y ahorita la maestra Blanca dirá, ya me acordé. Justamente acabamos de entrar al CCH y pues obviamente éramos nuevas, ¿no? Hace 10 años y pues siempre nos llevamos bien, ¿no? O sea, desde el inicio que nos vimos. Y entonces una vez, no, pues que los extraordinarios en el área de historia, ¿no? Vayan maestras, vayan. Y ahí vamos Blanca y yo, ¿no? Nuevas, no conocíamos. Con trabajo habíamos pisado el área como 2 veces. Y ahí vamos Blanca y yo. No, pues el profesor tal, con él vayan, díganles qué tienen que hacer. Órale, y ahí vamos. Sí, profesor, que bien, cada una me entrega 300 reactivos, ¿te acuerdas, Blanca? Eran como 300 reactivos, tantos de estos, así. Y nosotros 300, Blanca y yo, bueno, es lo que han de pedir, ¿no? Sí, 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 para mañana, a tal hora, a las 2 en tal lado. O sea, ni siquiera era en el área, creo en otro lado. Y nosotros así de, ok. Blanca y yo nos dimos la vuelta y dijimos, son un buen, ¿no? Porque aparte era 300 y 300 yo, o sea, en total como 600. Entre el trabajo de la escuela y cosas externas, recuerdo a Blanca y a mí terminando en cómputo, en aula Telmex, como maestras, las últimas preguntas, porque era tal hora que nos habían dicho. Llegamos, ya las entregamos.
Pasó tiempo, no sé, un mes, algo así. Gracias, nos dijo el profesor. Gracias por su entrega. Llegó, pasó un tiempo y nos dijeron, ¿qué, 300? No, hombre, si son como 12 reactivos. 12. Y nos habían pedido 300 a Blanca y 300 a, ¿no? Obviamente en el momento fue así como nuestra primera novatada, ¿no? Pero dentro de eso, ¿no? Existe algo atrás, ¿no? Una, son maestras, son jóvenes, 300 cada una, ¿no? ¿Qué se pierde? Y aparte algo que me dijo Blanca cuando estábamos haciendo el extraordinario para los chicos. No venía ni una pregunta mía. Y me acuerdo la cara de Blanca así, con él así, como yo digo, ¿no? Con la Congo así, le digo, sí es cierto, amiga, no viene ninguna, tampoco de las mías, ¿no? Entonces, imagínate. Esa fue una, ¿no? Y bueno, las otras, el acoso, obviamente, ¿no? El acoso de compañeros, ¿no? Y donde a veces nos costaba trabajo levantar la voz porque cabe señalar que pues también a veces dices, ¿qué hago? ¿No? O sea, esta persona me está diciendo esto. ¿Y cómo respondo? ¿No? Por eso digo, yo, Blanca y yo tenemos muchas historias y luego ya con la maestra Majarba otras historias más donde entender que está siendo violentada, ¿no? Una vez un maestro me dijo, no, si yo quiero te puedo correr. Y recuerdo que yo dije, pues vaya y dígale, ¿no? Al director en turno de ese entonces, vaya y dígale que me corra, ¿no? O sea, a ese nivel, ¿no? De superioridad, ¿no? Porque aquí, en este caso, son muchas cosas. Eres mujer, eres un poco más joven, por decirlo así, ¿no? Entonces, es una reproducción de violencia, como bien dices, ¿no? Ay, maestra, ¿me puedes servir café? También me tocó 2, 3 veces, ¿no? Maestra, ¿ya están mis palomitas? 2, 3 veces me tocó eso, ¿no? Y ¿cómo le haces, no? No como maestra en ese momento, como mujer, ¿cómo le respondes al otro que es tu compañero, ¿no? Que es tu compañero en el colegio, ¿no? En el plantel. Y ha sido lidiar, ¿no? O sea, no es sencillo, ¿no? Por eso cuando yo veo a mis alumnas y se acercan a mí, ¿no? Siempre trato de, a ver, pasa esto, vamos, con calma, ¿no? Porque también esa es otra, ¿a quién recurres? Siempre nosotras recurrimos a nuestras amigas, ¿no? Yo a Blanca, a la maestra Majarba, ¿no? Y pasó esto, y entonces el apoyo ahí, la sororidad que leí hace un rato, ¿no? Entre nosotras. Y así, en fin. Híjole, cierto, Cianya, muy bien. Efectivamente, ahí dices Blanca, que por favor. llorara. De verdad me hiciste recordar eso que ay, fue tan doloroso. Qué manera tan agresiva de no querernos hacer partícipes de estos procesos, ¿no? Académicos. Y sí, qué bueno. Omitimos nombres, pero nos los hicieron. Pero efectivamente, yo también me acuerdo que en la facultad ya estaba por titularme, me faltaba una firma. Y recuerdo que ese maestro, cómo me la hizo muy difícil, ¿no? Conseguirla. Pero no me hacía aclaraciones a la tesis de forma técnica ni nada, sino que nada más me daba largas y largas y largas. Y es que tú sabes en qué estás mal, así como queriéndome que yo interpretara sus palabras de otra forma, ¿no? Y no accedí, y al no acceder me hacía eso, ¿no? Otra vuelta, volver y volver y volver. Y vienes a buscarme acá en la Torre 2 a las 7 de la noche, ya que casi no había nadie, para que, a ver si ya te tengo la firma, porque soy una persona súper ocupada y no tengo tiempo. Entonces, tuve que aliarme con una maestra para exigirle que me diera las observaciones pertinentes respecto a mi tesis o me dijera si me iba a dar el voto o no, que me hacía falta. Y tuvo que intervenir ella, porque si no, esta persona nunca lo hubiera dado. Sí, así. Y bueno, sí, desde la infancia yo también recuerdo que me tocó en alguna reunión
de la escuela, pues ya no me acuerdo, pero había convivios en los que estábamos los estudiantes en la secundaria. Entonces me acuerdo que yo iba con mi charolita, porque mamá me había hecho sándwiches para mis compañeros. Entonces yo les estaba ofreciendo y en una de esas me nalgueó alguien por atrás. Ay, no. Y yo con la charola y con la impotencia de llorar, así, fue muy frustrante y los demás todos riéndose, nadie decía quién había sido, ¿no? Esas clases de violencia que se repite también en los niños, que lo ven cotidiano en sus casas o en la televisión y lo repiten. Son algunos, pero desgraciadamente todas tenemos historias, o sea, todas. Sí, sí. Y que como bien dices tú, Blanca, como si, pues es normal, ¿no? O es más, ahora hasta nos pueden decir, ay, por Dios, ¿a quién no le ha pasado? A ver, es que la pregunta no es a quién no le ha pasado, es que no le debe de pasar a nadie. Es que nadie debe de realizar, nadie debe de tocar el cuerpo de otro ni de otra sin el consentimiento del otro y de la otra, punto. Y no, y entonces nos damos cuenta cómo hablar de esto, feminismo, perspectiva de género, machismo, masculinidad, o sea, todo forma parte de un conjunto integral que cuando abordas uno, ya estás tocando el otro, ¿no? De ahí la importancia de repente pues sí, de tratar al menos de delimitar, pienso en el espacio de la clase para que quede claro un concepto, otro concepto. Por ejemplo, yo el primero que tuve que dejar claro en la clase, y creo que lo tengo que hacer año con año, es feminismo no es lo contrario de machismo. O sea, feminismo no es lo contrario de machismo, ¿no? No, el término feminazi es una ofensa, es un insulto. O sea, una cosa es una persona que se asume y tiene prácticas feministas y lo otro es una ofensa, ¿no? Me acuerdo muy bien que con un querido exalumno que él lo comentó sin saber, y me acuerdo que yo me sentí ofendida en la clase y bueno, casi me aventé ahí una disertación de por... Ya después dije, a ver, tranquila, o sea, el muchacho no te lo dijo a ti, él evidentemente mostró desconocimiento, tu función es explicarle, ¿no? Pero inevitablemente como en el feminismo, decían las feministas de la segunda ola, todo, como lo personal es político. Entonces, cuando hablas de feminismo, es inevitable tocar puntos de tu vida privada, puntos que te han afectado, decían ustedes, es que no es nada más como profesora, es como mujer. Y aquí viene una parte bien bonita que es esta de ver a mis alumnas como mujeres, ¿no? O sea, tener esta posibilidad de ver a mis alumnas como, obviamente como estudiantes, pero como mujeres, y a mis alumnos, sí, claro, como estudiantes, pero como hombres. Y para acabar pronto, como personas, como seres humanos que están en desarrollo. Yo les quiero, ¿no? Brindar los instrumentos que estén a mi alcance para que se desarrollen óptimamente. Y definitivamente, pues este tipo de faltas o de agresiones no son parte de un desarrollo ni óptimo, ni adecuado, ni pertinente, ¿no? Híjole, qué interesante. Muchísimas gracias, chicas. Y a propósito de esto, estoy buscando, aquí está el comentario de la profesora Laura Mondragón, que dice, esa sororidad que menciona la maestra Blanca creo que es producto de las situaciones que hemos vivido como mujeres, todas y cada una, porque en algún momento de nuestra vida hemos sufrido esa opresión patriarcal en mayor o menor medida. El vecino mayor que te piropeaba al ir a la escuela, el tipo que te quería hacer plática en el transporte y le contestabas de forma cortante pero sin ser agresivas porque sabíamos que podíamos sufrir una agresión. Todas en algún momento hemos vivido esa opresión y eso nos hermana, nos solidariza. Excelente conversatorio, saludos a cada una de las excelentes profesoras participantes. Muchos saludos, Laura, gracias por estar aquí. Y luego escribe Ileana Vargas, es muy cierto, nuestra sororidad la mayoría de las veces es producto de las experiencias que cada una ha vivido. Sí, claro, Jimena Castro, a veces simplemente no es agresión psicológica o física, es el simple hecho de minimizarnos sin darnos palabra o voto, justamente lo que les comentaba de mi experiencia. O como los muy llamados micromachismos,
lo tenemos culturalizados. Axel Barrera escribe, precisamente el adoptar dichos racionamientos machistas y no cuestionarlos nos impide a todos los seres humanos tener una vida menos humana. Jimena Castro escribe claramente como el anarcofeminismo, radfeminismo, lesbofeminismo, transfeminismo, entre muchísimas más. Me imagino que es cuando se refiere a cuando tú hablabas, Blanca, de que hay diferentes discursos feministas. Todas son importantes para progresar. Escribe Mía HC, cada una de nosotros vale y somos fuertes a nuestro modo para seguir adelante. El apoyo de los otros, ¿no? O sea, no decir, yo como mujer, no, o sea, a mí sí, pero el hecho de que un hombre también te escuche, ¿no? Y que te dé otro punto de vista y también lo entienda, ¿no? El caso de Salvador, que ya lo dijiste ahorita, Maja, y que también se ponga la cama. ¿No? Lo cuestiona, ¿no? Y se enoja y dice, ajá, y Chava decía, esto no te puede pasar a ti, claro. ¿No? Creo que nos los dijo a varias de nosotras que estamos aquí. Claro. Y sí, eso, alza la voz, no te lo calles, ¿por qué? Pero fíjense, cómo el mismo momento histórico ahora lo permite, ¿no? Cuando yo estaba en la prepa, no, cállate, o sea, esa sensación de vergüenza de tú cállate, lo que decía. Te lo quedabas tú sola. Y no andes con y el llorar solo, ¿no? Claro. Tenías que aguantarte, sí. Aguantabas, ¿no? Ahora ya como mujeres adultas, bueno, ese es otro de los, lo pondré entre comillas, privilegios, que no es un privilegio, es un derecho el alzar la voz, pero de chavita, que este es el caso de muchas de nuestras alumnas, pues no lo dicen, porque además luego viene la descalificación. Ay, no, yo no le dije nada, ni que estuviera tan, no, o sea, a descalificar a la niña, a la muchacha, que ya vino a decir, oye, es que me está diciendo esto, me está lanzando comentarios impropios, ay, pues ni que tú fueras, o sea, por todos lados, como escribe aquí Pilar Tapia, el patriarcado siempre es el primero que hace que las mujeres nos hagan culpables de acciones que están mal, siendo una acción normal que simplemente no les parece, ¿no? O sea, y el asunto de revictimizar a la víctima. ¿Dónde andaba? ¿Cómo iba vestida? ¿Con quiénes andaba? Ella se lo buscó. Ella se lo buscó. O sea, jamás cuestionar al criminal, al asesino, al sistema. Ah, no, ella. ¿no? O sea, familiar, o sea, ¿cuántas veces son familiares los familiares? Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, fíjate, Maja, que algo que tú, y quiero rescatar también, es que nosotras aprendimos feminismo por otras mujeres, ¿no? Y a veces hasta parece inconsciente, porque yo me acuerdo que mucho mi mamá me decía, no, hija, es que no te tienes que dejar. Y cuando entré a la facultad, es que me di cuenta que había un instituto, que era un centro de estudios de género. No sé, y ahorita ya es una cosa importante, ¿no? Los estudios de género han crecido tanto, pero yo me acuerdo que eran las maestras las primeras que me introdujeron a esto, a darme cuenta de que sí, estoy viviendo machismo, ¿no? Incluso académico, en mi casa, en el hogar, en mis relaciones personales, en mis relaciones amistosas, o sea, en todos lados. ¿No? Y esas luces, esas otras mujeres que te permiten ver pues, estas situaciones contrastantes. Ahora nosotras somos las que atraemos a hombres y mujeres a un trato más equitativo, más digno, más empático con los otros, las otras, les otros, les otras. Sí, igualitario, ¿no? O sea, la lucha por la igualdad, pero la igualdad real, no la de la Constitución, porque pues allá en la Constitución todos somos iguales, todos y todas tenemos los mismos derechos, pero en la realidad vemos que no, no nos tratamos igual, ¿no? Entonces, creo que también un aspecto padre, reconfortante de acercarte al feminismo es que empiezas a cuestionar también tus propias prácticas, ¿no? Claro, no se trata de aplicarte y aplicar ¿cómo dicen? El femistonómetro, no, pero que de repente dices, a ver, estás revictimizando a la víctima, ¿no? A ver, estás descalificando a una compañera y ni sabes la realidad de la situación, ¿no? O a ver, estás siendo machista, tú, ¿no? O sea, te haces como
tu autoevaluación. A mí me gusta, porque ya me detecto, o entre mis amigas digo, hey, no, eso no se hace, eso no está padre porque estás, ¿no? Y creo que es algo que, como bien dicen ustedes, se les puede transmitir a los alumnos también, o sea, vale la pena encontrar otras maneras de relacionarnos, ¿no? Y bueno, finalmente, chicas, para irnos enfilando hacia el final de nuestra conversación, ¿consideran usted, perdón? ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Es que es una opinión desde César, que fue mi exalumno y ahora es alumno tuyo, Sí, pero no puede acceder al chat, entonces, ay, siempre le pasa eso, no, bueno, ay, ah, sí, pero qué bueno que te escribió. ajá, y entonces es de las opiniones que tienen que valorarse. Nos dice César que él ha visto mucho en clases, ¿no? Él lo dice más con la profesora Majarba, o sea que él lo ha visto en las clases. Cuando se toca el tema de feminismo, dice, hay quienes aportan u opinan, pero muchos hombres ponen, ¿cómo dice? Sí, o sea que muchos hombres prefieren no opinar, me explico, sobre el tema de feminismo. Ya sea porque les da miedo, porque creen que es incorrecto, ¿no? Y como dice César, es importante abordar el feminismo como herramientas para poder participar también. Ese es un tema muy interesante, ¿eh? Totalmente, y qué padre que lo vea. Y les decía, por ejemplo, uno de mis compromisos fue, ok, estás hablando de teoría feminista, estás hablando de desigualdad, pero entonces también tienes que, cuando me enteré que había esto de las masculinidades, en el CCH tenemos al profesor Oscar Solórzano que comienza a trabajar esto en sus clases de antropología. Dije, pues tienes mucho que revisar y que no porque lo vaya a ver en mi clase, sino porque le puedo brindar a mis estudiantes en general, pero específicamente varones. Mira, revísate este texto, este artículo, este enlace, etcétera, ¿no? Porque para que también ellos se examinen, ¿no? Y qué padre que no, yo creo que es un proceso, hablaba Blanca de estos procesos históricos, es un proceso, nos está tocando una ruptura, ¿no? Con paradigmas, afortunadamente paradigmas que ya no sirven, pero el proceso de reapropiación o de generación de nuevos paradigmas, pues no se da de la noche a la mañana, ¿no? Y el simple hecho de buscar, revisar, enfrentarte a nuevos materiales, ¿no? Y aquí me ligo con la última pregunta que les iba a hacer. Cuando a mí me toca que ya en el nuevo plan de filosofía, afortunadamente tenemos en el semestre de filosofía 2, derivado del tema de ética y bioética, el subtema de perspectiva de género, pues para mí fue como caer ay, ¿cómo se dice? En blandito, ¿no? Dije, qué maravilla, llegó por fin, ¿no? Yo lo puedo ligar con las teorías éticas, pero pensé, pues es que no todas las materias tienen este colchón curricular, ¿no? O sea, muchos maestros, maestras tienen que buscar elementos, empatar con sus contenidos el tema de la perspectiva de género, que a título personal creo que debería ser transversal. Pero bueno, les pregunto a ustedes, ¿consideran que la perspectiva de género debería integrarse como materia en el plan de estudios de nuestro colegio? ¿Por qué? Fíjense, como materia, ¿no? O sea, que hubiera una de perspectiva de género. ¿Cómo la ven? Tus Blanca. preguntas, Maja, muy bien, muy buenas, muy oportunas y súper interesantes, ¿no? Yo pienso que sí es necesario una materia porque es tanta la violencia que a veces nos rebasa, que los jóvenes sí necesitan ver que hay alternativas. Y esta materia nos permitiría mostrarle a los jóvenes que hay alternativas para la violencia que vivimos, ¿no? Porque ya en historia, alternativas para una sociedad más justa, ¿no? En matemáticas, bueno, la ciencia al servicio de las mayorías, pero aquí, en esta materia, sí se llegaría, digámoslo así, a que los jóvenes se planteen no solamente sus propias conductas machistas, erradiquen, ¿no? En sus personas,
esos privilegios que a veces no se cuestionan, ¿no? Que los traen tan inmersos que no se dan cuenta, pero a la vez eh, sería benéfico porque entonces las conductas ya en el bachillerato no serían tan violentas, ¿no? Sería una materia que nos facilitaría la pacificación de nuestros estudiantes. Y esta búsqueda de alternativas de que trasciendan las fronteras de nuestro colegio a sus casas, a las calles, a los lugares donde se van a desenvolver como trabajadores, como empleados, etcétera. Sí, totalmente, Blanca. Gracias. Cianya. Pacificación. Y algo a mí me movió mucho cuando leía César, participación y perder el miedo, ¿no? Porque justamente yo sí estoy a favor de que tengamos una materia en nuestro plan de estudios en el colegio, en toda la UNAM, vamos, ¿no? Pero nosotros como somos como el primer escaloncito para los chavos, creo que sí es necesario, ¿no? Muchas veces, como lo dice César, se tiene miedo, ¿no? O sea, muchas veces nuestros alumnos, hombres, varones, no hablan por el miedo a hablar sobre perspectiva de género, ¿no? También por algo que ya tenemos culturalmente arraigado. Pero es importante, ¿no? También como una participación, ¿no? Participación, dejar atrás los miedos y lo que bien dice Blanca, la pacificación, ¿no? Creo que con la perspectiva de género podemos llegar a muchos, a que nuestros alumnos también traten de ver qué se puede cambiar, ¿no? O traten también de sentirse más se humanicen un poco más, porque a veces el tema de la violencia pues, lo tenemos súper arraigados, ¿no? Yo recuerdo mi generación que vivió todo el terrorismo y sangre en la televisión y nuestros alumnos peor, ¿no? O sea, si nosotros lo vivimos, nuestra generación, pues ellos peor viven la violencia, ¿no? Entonces, es necesario para erradicar, como bien dice Blanca, ¿no? La violencia, pero también para levantar la voz, para no quedarnos callados, para hablarlo, ¿no? Y pues esta justicia, ¿no? Pues, al fin y al cabo, pues somos maestras de historia, ¿no? O somos del área histórico-social, ¿no? Porque te incluyo, Maja. Y nos gusta siempre el lado de la justicia, ¿no? Siempre se busca ese apoyo, entonces creo que sí, sería una herramienta eficaz, pues para nuestra sociedad mexicana y Sí. mundial, ¿no? Ya, bueno, ya andan a salir cosas más Sí. generales, ¿no? Pero, o sea, en México sí es Y necesario. por supuesto. Yo espero que nos toque verlo, chicas. Yo confío en que sí se va a lograr. Y es eso, la perspectiva de género. ¿Qué es la perspectiva de género? Y de aceptar e identificar que las relaciones entre hombres y mujeres son desiguales y que esa desigualdad se ha traducido en una opresión de la mujer. Punto. Ya de ahí, obvio, se proponen estrategias para resarcir esa desigualdad, pero bueno, se parte de ahí. Es que, a ver, no hay igualdad sustantiva. Ese es un problema en el desarrollo, ¿no? De nuestros estudiantes, en sus familias, en nosotros como profesoras, como profesores, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que confío en que en algún momento de la historia nos toque ese cambio pedagógico, social, institucional, ¿no? Creo que ya estamos en el camino. Híjole, Ujú. chicas, pues estamos a punto de terminar. ¿Hay algo que deseen compartir, concluir, agregar a este conversatorio? Blanca. Pues a seguir trabajando en esta noble labor de no solamente concientizar a nuestras jóvenes y jóvenes, sino, bueno, a los y las, en esta problemática, sino verdaderamente mostrarles que las situaciones de violencia se tienen que acabar, ¿no? Es una forma de erradicar mediante la educación esta violencia cotidiana, normalizada por sistema patriarcal, pero sobre todo darle las alternativas a los jóvenes es también darles valor, ¿no? Ellos, esto que decía Cianya, que ellos se sientan motivados a denunciar, que se sientan motivados a ya no repetir estas conductas nocivas, ¿no?
ahí estamos sobre la labor. Muchas gracias, Blanca. Cianya. Híjole, sí, pues, ay, yo regreso, pues seguir trabajando en lo mismo, ¿no? O sea, tener la mira en la perspectiva de género, ¿no? En lo que se hace en realidad nuestros sueños, pues seguir trabajando, ¿no? Y trabajando en conjunto, ¿no? Porque también a veces es eso, ¿no? Como profesores de CCH, pues hablarlo con nuestros compañeros, ¿no? Mira, hice esto, espero te sirva, ¿no? Mira, pasó esto, espero, ¿no? También esto, y apoyarnos en esto con miras, ¿no? A que nuestros alumnos comiencen, ¿no? A dejar un poco la violencia, ¿no? Y que empiecen a reflexionar, empiecen a hacer, se entiendan como sujetos históricos, ¿no? Como sujetos históricos que pueden reflexionar, que pueden analizar, ¿no? Y que también son trascendentes para la sociedad. Y eso también es la perspectiva de género, ¿no? O sea, ver la mirada del otro, ¿no? O sea, ¿cómo miras al otro? ¿Qué pasó, no? Y eso, yo cuando ya veo que mis alumnos lo logran, digo, ya, de aquí ya, ¿no? Y termino el semestre cansada, ¿no? Pero digo, bueno, ya, poquito, mucho, algo se dejó, ¿no? Y pues en lo que llegamos, ¿no? A esa materia que debería de estar, pues seguir trabajando con la perspectiva. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, chicas, compañeras, maestras, amigas, muchísimas gracias. Antes de despedirme, quiero responderle a Pilar Tapia, que pregunta, ¿de qué maneras los hombres pueden apoyar al movimiento feminista? Yo respondería que trabajando su propia masculinidad. O sea, el movimiento feminista es un asunto de mujeres en el sentido de que nosotras estamos trabajando formas de resarcir la opresión. Pero lo ideal sería que los hombres, los varones o lo masculino, pongámoslo así, lo masculino se cuestione la forma, los mecanismos en los que ha ejercido esa masculinidad para identificar de qué maneras ha oprimido, ha ninguneado, ha excluido. Y entonces cada quien se ocupa de sí mismo y el resultado pues es un conjunto integral, adecuado, armonioso, etcétera, ¿no? Y nadie invade espacios pues que no le competen. Eso es a título personal lo que yo podría responder. No es la verdad, no es la única opción. Indaguen. Y saludos, gracias Mariana Yamilet por tu comentario, te agradezco mucho, recibe un abrazote fuerte. Bueno, pues así termina nuestro jueves para la igualdad, titulado El feminismo en la clase de historia. Los esperamos, las esperamos el próximo jueves a las 5 de la tarde. Tendremos la presencia de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Nos apoyarán hablándonos de cómo establecer una denuncia por violencia de género, nos compartirán cómo han mejorado sus procesos de denuncia, qué nuevas virtudes nos ofrecen su página web, la actualización de sus teléfonos, pero también nos hablarán de qué son los derechos universitarios, ¿no? Porque luego decimos, pues los derechos universitarios es la libertad ilimitada y bueno, nos van a hablar de cómo a partir de los derechos universitarios también podemos trabajar en acceder a una igualdad sustantiva. Y lo más importante, reconfigurar, solidificar el tejido comunitario. Recordemos que somos una comunidad. Y en esta comunidad habemos profesores, profesoras, trabajadores, trabajadores, alumnos, alumnas. Y bien importante, nos une, creo yo, pues el amor al conocimiento, ¿no? El deseo de que el Colegio de Ciencias y Humanidades pues siga siendo una institución innovadora, ¿no? Con deseos de que sus alumnos adquieran aprendizajes significativos. Muchísimas gracias, Cianya y Blanca, gracias a nuestra audiencia y pues nos vemos el próximo jueves en estas transmisiones de los jueves para la igualdad. Muchísimas gracias. Hasta luego, chicas. Gracias y nos vemos.